Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un rato para que se vayan subiendo más alumnos y el equipo de Crisalis Lata. Bienvenidos Luz del Carmen López Arroyo, Edgar Terán, Jorge León. Si quieren pueden escribirme un poco ahí en el chat y vamos charlando juntos. ¿Cómo está, doctor León? Doctor Jorge León, ¿cómo está? Muy bien, doctora Luz del Carmen, ¿de dónde nos acompaña? Gabriela Godínez, Romina Nayarrete, Josué Portilla, bienvenidos. Muy bien, Gabriela, aquí estamos. Desde Cancún, Luz del Carmen, bienvenida. Vamos a estar en México, en Monterrey y en Ciudad de México y en Mérida. Monterrey y Ciudad de México el próximo mes de agosto, entre el 11 de agosto y el 20 de agosto. Y vamos a estar en Ciudad de México, perdón, en Monterrey en 10 de octubre. Esas fechas vamos a estar haciendo entrenamientos de planificación quirúrgica y ecografía aplicada en contorno corporal. En Mérida vamos a estar con Héctor Durán y Monterrey con el Colegio de Cirugía Plástica de Monterrey, al igual que Ciudad de México. Así que si alguno de ustedes es cirujano plástico y está en México y quiere utilizar el ecógrafo para planificar junto a Crisalis cirugías de mama, cirugía de contorno corporal, pues ahí nos vemos. Muy bien, vamos a dar 5 minuticos más y empezamos. Este es un webinar que va a estar grabado y disponible en nuestro canal de YouTube en Ultrasound Lab y también va a estar de alguna forma en las plataformas de Crisalis. Esta es una invitación y una alianza que se hizo junto a Crisalis, y para los que están acá y no conocen, Crisalis realmente es una plataforma que nos ayuda a llevar la planificación de medicina estética y quirúrgica a otro nivel. Y esperemos que en un futuro mediano, muy cercano, ojalá podamos hacer transposición o fusión, que es el término adecuado en imágenes,
en la planificación y reconstrucción en tercera dimensión con ecografía, tomografía, rayos X y otros métodos diagnósticos que nos va a dejar o nos va a dar la posibilidad de reconstruir y planificar o evaluar los resultados, no solamente con toda la parte anatómica de superficies y resultados superficiales, sino también ver lo que está debajo de la piel. Y eso es lo que hoy vamos a ver un poco. Este es un webinar bastante ameno, divertido, tranquilo. Es un poco de lo que queremos hacer, del objetivo principal o el objetivo principal que tenemos en el uso de la ecografía con Chrysalis es poder construir o reconstruir de alguna manera la planificación quirúrgica o en medicina estética de un procedimiento. El día de hoy hablaremos de cara, después vamos a hablar de cuerpo y también tenemos un webinar sobre seno. Así que pronto todos van a saber las fechas. En el mes de agosto tendremos seno, si mal no recuerdo, y esa es la forma como vamos a tratar de lograr nuestra misión en este ámbito. Y nuestra misión en este ámbito es promover, entrenar y ayudar a los procedimientos mínimamente invasivos y quirúrgicos, hacerlos con grandes resultados y mucha más seguridad. La seguridad es esencial. Y para poder tener seguridad, señores, es importante siempre conocer las técnicas, pero para aplicar las técnicas es tener clara la anatomía. Entonces, la anatomía es la llave principal que tenemos que siempre estar en constante desarrollo. Yo ayer, el lunes y martes, estuvimos en la ciudad de Miami junto al doctor Fernando Felice de Argentina, participando como speaker en un Cadáver Lab muy interesante. Esta es la tercera vez que estamos allí y realmente los Cadáver Lab, aunque tú vayas a muchos, o sea, realmente el término es nunca es suficiente. Siempre ir a un Cadáver Lab, siempre entrenarse con gente que sepa de anatomía, te lleva a realizar planificaciones de forma, ya como yo lo llamo, inconsciente, pero hoy van a aprender algo que se llama conciencia anatómica ecográfica. La inconsciencia, por así decirlo, es lo que tal vez no me está pasando hoy, que es la respiración tiene que ser inconsciente, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que existe y que está y que respiramos, pero cuando la respiración se vuelve consciente, entonces es una debilidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que llevarlo. Primero la conciencia anatómica ecográfica para planificar y después que se vuelva un acto inconsciente. Cuando llegues allí, podemos decir que estamos en un nivel de expertise importante. ¿Listo? Listo. Luz del Carmen. Mérida va a ser, si mal no estoy, 9, 10, 11 o 10, 11 y 12 de octubre. Va a ser el segundo fin de semana de octubre, exactamente. Muy bien. Entonces voy a transmitir. Cualquier cosa, Jordan, que veas en la pantalla, por favor, me avisas. Listo, claro. Muy bien, gracias por estar acá. Mi nombre es Enrique Tan Villanueva, soy radiólogo médico intervencionista, musculoesquelético y tejidos blandos. Hace muchos años estamos incorporados en el área de medicina estética y cirugía plástica, principalmente como coordinador o asesor externo del Comité de Seguridad de ISAPS y de otras sociedades científicas en Latinoamérica. Esto nos ha llevado a comprender de alguna manera la mirada anatómica y estética de los médicos que realizan procedimientos percutáneos mínimamente invasivos y quirúrgicos. Por tal motivo, hemos desarrollado de alguna forma protocolos y hemos propuesto un análisis integral prequirúrgico o para planificar procedimientos. En el tema de hoy vamos a hablar sobre anatomía, ecografía y planificación en procedimientos faciales. Ese tema es muy interesante porque hoy entiendo o siento que el universo de los procedimientos faciales
ya evidentemente se dividen en dos, en quirúrgicos y no quirúrgicos, pero creo y considero que el futuro a mediano plazo son procedimientos híbridos. Y los que hoy hacen procedimientos híbridos, o sea, mixtos, creo que tienen mayores resultados. Y todo esto se genera bajo una planificación y entender cómo los planos anatómicos pueden recibir una cirugía o pueden recibir un inyectable y pueden terminar con unos resultados a la medida de tus necesidades. Y todo esto se puede desarrollar cuando tú puedes planificar un procedimiento. Y planificar un procedimiento no es solamente entender la anatomía. Es importante que nosotros sepamos entonces los objetivos que tenemos para este webinar, que es un webinar muy corto y muy preciso, pero el objetivo es yo poder decirle a todos ustedes que es importante que obtengan conciencia anatómica y en este caso conciencia anatómica ecográfica. ¿Y qué es eso? Eso no es más que entender la anatomía en sus volúmenes y sus proyecciones. La importancia de valorar la anatomía en tiempo real asociado a la planificación de procedimientos. Este objetivo lo que nos va a llevar como resultado en que tengas una menor complicación asociado a lo que tú hayas planificado o lo que tú hayas ejecutado. Y la prevención de complicaciones asociadas. ¿Esto qué significa? Eventualmente puedes tener la sensación a ciegas de que puedes terminar en una complicación. Es importante, si usas el ecógrafo y plataformas como Chrysalis, vas a poder entender cómo está el paciente antes, durante y después. Esto va a garantizar entonces que tú puedas prevenir las complicaciones asociadas y o resolverlas si ya estás en la puerta de esta complicación. ¿Estamos? Importante entonces un término en que todos nosotros entendemos o como se ha desarrollado el día de hoy el estudio de los inyectables o de los procedimientos mínimamente invasivos o los procedimientos estéticos. Hablo de estas tres posibles clasificación porque este paciente, por ejemplo, que es un paciente masculino, un adulto, muchos de ustedes pueden decir, ok, tal vez en la anatomía de superficie nosotros vamos a preparar o planificar algunos procedimientos. Y lamentablemente muchos de estos procedimientos tienen que ver también con la inversión que el paciente tiene que hacer o los costos. Así que muchos de ustedes que realizan estos procedimientos pueden planificar procedimientos a mediano plazo, largo plazo y corto plazo para tener resultados inmediatos y que el paciente de alguna forma tenga satisfacción. Pero un hombre de esta edad versus un hombre, ¿sí?, de otra edad tendrá de alguna forma las mismas estructuras. Poder evaluar de forma dinámica y estática la anatomía es suficiente. Es importante plataformas como Chrysalis, que es una de las plataformas más importantes en el mundo de planificación, cómo nos deja ver detalles importantes en manera estática. Y de ahí poder evaluar los puntos de inflexión o los puntos anatómicos en donde de alguna forma podemos intervenir. Y además podemos decirle a nuestro paciente en tiempo real e inclusive lo que vamos a desarrollar, las técnicas y las dosis. De esta manera, esta plataforma puede funcionar espléndidamente para poder planificar y construir un plan terapéutico, quirúrgico y no quirúrgico para los pacientes. Sin embargo, este paciente que es masculino versus este otro paciente que es masculino, ¿qué podemos nosotros analizar? ¿Qué diferencias hay? ¿O qué cosas iguales tenemos? Sí, efectivamente la anatomía es la misma pero diferente, dice un gran cirujano plástico, el doctor Pat Pasmino. La anatomía es igual y es diferente. ¿Y qué significa? Ambos tienen piel, ambos tienen nariz, ambos tienen huesos, ambos tienen estructuras, tejidos blandos y sus tejidos de sostén, pero la extensión será igual, la posición será igual, su inervación será igual. Efectivamente, todos los orígenes son iguales, pero su volumen, su estructura, sus cambios, toda esa planificación nosotros podemos determinarla ayudando una herramienta como Chrysalis utilizando la ecografía. Porque ahora no solamente vamos a ver y vamos a planificar las estructuras con un resultado, por ejemplo, vamos a analizar a este paciente, vemos el detalle de su nariz, el detalle de su mentón, el detalle de sus cejas, vamos a poder analizar los ángulos, la proyección, vamos a ver si podemos
cambiar de alguna forma la posición de las estructuras, y esto es una genialidad en la actualidad para poder desarrollar e inclusive planificar en tiempo real con el paciente en tu consulta. Pero si además nos percatamos que un paciente como el anterior, que es un paciente más adulto, es un paciente que ha tenido más exposición al sol, que tiene más arruga, más cambios en la posición de los panículos adiposos superficiales y profundos, que tal vez tenga signos de envejecimiento o fotoenvejecimiento, todo esto nosotros lo podemos analizar no solamente con este tipo de productos o Chrysalis en este caso, para poder desarrollar un plan y que el paciente pueda ver cuánta dosis vamos a utilizar o qué tanto vamos a realizar en cirugía y que pueda ver en tiempo real entonces cómo se ve esta planificación quirúrgica o en medicina estética. Pero, ¿será que es el mismo grosor de la piel o en alguna parte de la piel tiene un grosor distinto? ¿Será que el macetero se comporta igual en un paciente o el otro? ¿O en este paciente masculino que está alrededor de los 40 tendrá la misma estructura musculoesquelética que una paciente femenina que está alrededor de los 70? Pues analicemos, ¿sí? Los contextos. Cuando nosotros podemos evaluar entonces en tiempo real nuestros pacientes y con la capacidad que ustedes van a adquirir o en su curva de aprendizaje, se van a percatar entonces en conciencia anatómica ecográfica qué necesita cada paciente. ¿Cómo está el envejecimiento? ¿Cómo están los detalles? ¿Cómo está la zona de sostén? Si realmente necesita un tratamiento X o un tratamiento Y, o si necesita procedimientos inyectables híbridos, o si necesita ser polimolecular, o sea, inyectarle varias moléculas distintas, o hacer una cirugía y hacer inyecciones, o utilizar nanograph, o realizar cualquier procedimiento en el tiempo que ustedes requieran. Ahora, si nosotros vemos una paciente como esta, por ejemplo, que está alrededor de los 70 años y necesitamos realizar medicina estética, percutánea o mínimamente invasiva, nosotros vamos a tener que analizar paso a paso todas las posturas, todos los parámetros que podemos analizar de nuestro paciente para poder entender los ángulos, los puntos de proyección o los puntos de depresión. ¿Qué hablamos nosotros? Hablamos de sombras y de luces. ¿En dónde vamos a proyectar más el paciente? ¿En dónde vamos a generar más sombras para que genere entonces que estos puntos sean más armoniosos? Y todas estas herramientas son gracias a la plataforma Chrysalis. Pero, ¿y si además nosotros le combinamos un efecto de anatomía en tiempo real y nos damos cuenta de que esta paciente tiene no un macetero muy grande, lo que tiene es una parótida grande o inflamada, ¿sí? O si nosotros nos percatamos que al evaluar nuestro paciente, vemos en dónde está nuestra arteria facial y en qué punto aparece, a qué profundidad está, cómo está el SMAS. En este caso, por ejemplo, voy a señalar cómo el SMAS se adhiere a la fascia anterior del macetero y cuando termina el macetero a nivel mandibular, ahí donde está el transductor, ahí debe aparecer entonces nuestra arteria y vena facial. Esto en ecografía se llama modo Doppler Power y lo identificamos porque se ve una sola barra de color naranja. Eso significa que esto es un flujo vascular. Cuando vean un modo color azules y rojos, esto no significa venas y arterias. Pero miren lo interesante cómo nosotros podemos planificar entonces, además de ver las estructuras y proyectar un resultado junto a Chrysalis, lo que está hoy tratando de invitarte hoy es que evaluemos también la anatomía en su parte profunda, real, en tiempo real y además poder planificar ahora no solamente un resultado superficial junto a Chrysalis, sino utilizar el ecógrafo para lo mismo. Estas herramientas fusionadas en tu consultorio evidentemente va a mejorar tus resultados. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando el modo Doppler Power Color para ver la dirección de flujo. En este caso, se está observando cómo
en la fosa piriforme de nuestra paciente, la arteria facial empieza a convertirse en arteria angular y lo azul significa que la dirección de flujo se está profundizando. Esto significa o nos va a dejar a nosotros un criterio de que esta no es la zona en donde emerge la perforante del angiosoma de esta topografía. Y también podemos evaluar cuán tan profunda es nuestra fosa piriforme si ustedes desean realizar un procedimiento allí. Entonces, si ya ustedes planifican con Chrysalis cómo van a trabajar el surco nasogeniano y si una de las técnicas va a ser inyectar una dosis allí en la fosa piriforme, entonces van a poder entender la profundidad de la fosa piriforme para elegir la cánula o la aguja que van a insertar allí y también van a poder analizar por dónde están las zonas de tal vez peligro, en este caso vasculares, que puedan evitar tocar. Imagínense nosotros poder realizar un procedimiento planificado en anatomía de superficie con Chrysalis, pero además también hacer un mapeo preciso para entender el volumen y la profundidad que tienen los pacientes antes de intervenir y posterior con el resultado de Chrysalis y con el resultado de ecografía, poder saber cuánto volumen inyectaste en esa zona. De esta manera nosotros podemos desarrollar un mapeo y analizar entonces si esta paciente tiene o no tiene una lesión inmediata o planificar cuánta dosis necesita para un resultado. En este caso, por ejemplo, vuelvo a repetir, estamos viendo cómo, sí, vemos un poco la angular y la dorsal nasal en un corte lateral y esto nos deja la posibilidad de ver un poco el hueso propio de la nariz, la base de la nariz y un poco del ala nasal. Interesante, ¿no? Aquí estamos utilizando en modo Power Color. Para poder identificar los flujos. Pero en este mismo lugar, un paciente polimolecular, o sea, con múltiples inyecciones en un corto tiempo, si nosotros utilizamos el Doppler Power Color en algunas estructuras como fosa piriforme, región nasal lateral o región de glándula lagrimal, la glándula parótida y submaxilar, con el Power Color, si hay un aumento de flujo o una neovascularidad, es importante saber que este paciente tiene un proceso inflamatorio activo. Un dato importante, ¿no? Ahora, hay pacientes que nosotros tenemos que evaluar y entender. Ahora, imaginémonos esta paciente. Hemos realizado la planificación, tomamos la foto de antes. Todos ustedes que son profesionales con interés en medicina estética y quirúrgica, creo que ya han hecho un diagnóstico y ya saben qué le pueden hacer, ¿sí? De pronto un poco de nariz, de pronto un poco de mentón, de pronto perfilar en la mandíbula, proyectar un poco los pómulos, disminuir zona nasogeniana. Miren cómo nosotros podemos reconstruir con los puntos de sombras y luces junto a la plataforma Chrysalis y poder de forma virtual generar una planificación precisa del resultado de la anatomía de superficie. Sin embargo, esta paciente, por ejemplo, vamos a hacerle una evaluación y vemos los músculos frontales. ¿Listo? También vemos la profundidad de la zona frontal. Sin embargo, en este caso preciso, nosotros nos damos cuenta que tiene biopolímeros en esta zona. Miren, esta paciente jamás nos dijo que tenía biopolímeros. Sin embargo, vimos que existía un cambio en la anatomía de superficie que voy a volver a la imagen inicial. Y ahí lo único que se ve es un aumento del volumen muy ligero en el entrecejo, pero es mínimo, ¿cierto? Entonces, además de ustedes haber tenido la suspicacia al evaluar a la paciente, ver los puntos de proyección, que ahora sí lo están viendo, junto a Chrysalis, y además poder verlo por ecografía, evidentemente, aquí está, evidentemente, ahora su plan terapéutico es distinto, ¿cierto? Entonces, nuestra recomendación o el objetivo principal de este webinar es poder decirles, vamos a planificar con Chrysalis y con ecografía
los pacientes. De esa forma vamos a mejorar la seguridad y los resultados. Chrysalis es para nosotros la plataforma que nos va a dar con mayor seguridad las estructuras y los puntos de inflexión y poder realizar una planificación en tiempo real en 3 dimensiones o realidad virtual de nuestros pacientes. Pero ahora imagínense que nosotros estamos analizando en tiempo real lo que está pasando con nuestra anatomía, ¿sí? Discúlpenme aquí, que a veces se para. Entonces, imagínense que nosotros o que ustedes vayan a hacer fosa temporal. Miren la fosa temporal, cómo se ve. Esto, por ejemplo, es nuestra temporal superficial a la altura del canto externo. Y es importante que ustedes sepan en dónde está esta temporal superficial, por ejemplo, a qué profundidad. Por ejemplo, si pasa o no pasa por medio del SMAS, evidentemente, y ayer lo corroboramos con el doctor Fernando Felice en el Cadaver Lab, evidentemente a esta altura de la temporal superficial pasa entre el SMAS y eso es muy bueno porque da un margen de seguridad para algunos procedimientos. Entender la profundidad, ¿sí? Por ejemplo, la profundidad máxima que tenemos aquí es 3.4 y entender la profundidad que tiene la fosa temporal para qué puede servir. Entonces, imaginémonos estas fascias delgadas, ¿sí? Con una lipoatrofia severa, que ustedes quieran hacer un relleno en fosa temporal para poder generar una mejor proyección o una disminución de esa fascia cadavérica. Es importante saber entonces la profundidad para elegir y planificar qué aguja vamos a utilizar o qué cánula vas a utilizar. Si vas a dictar en 45 grados, en 90 grados, cuál es la distancia que tenemos nosotros de nuestro lugar de inyección con la temporal superficial, ¿sí? ¿Dónde está la transición? Mire esta transición hermosa, en donde hay una transición en la fosa temporal y este es el arco cigomático. Vemos por arriba cómo está el SMAS y cómo se adhiere al arco cigomático en la parte anterior. Miren el tejido superficial, esto es grasa, fascia anterior del temporal, el temporal que tiene vientre anterior y vientre posterior para poder hacer su trabajo de deslizar y de proyectar. Es interesante cómo la anatomía en dinámica nos puede ayudar a entender las estructuras y cómo se comporta. Imagínense entonces en dónde vamos nosotros a realizar una proyección, sabiendo que allí se adhiere un poco o empieza a adherirse el SMAS. Perdón. Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar en tiempo real las estructuras, planificar nuestros procedimientos quirúrgicos o mínimamente invasivos con inyectables o con hilos de retracción. Para los que hagan hilos de retracción, en mi caso personal, no lo satanizo, pero es importante que ustedes entiendan que hay 2 partes de la anatomía que generan muchas complicaciones y ustedes muchas veces no lo ven. Una que son las glándulas parótidas y la otra que ya poco lesiones tienen porque no se hace mucho ese procedimiento ya, que se llamaba los Foxy Eyes, la glándula lacrimal lateral. Se estaba viendo muchas lesiones en esto, también estaba viendo muchas lesiones cuando se toca el tejido esteno. Y esto es importante porque muchos de ustedes que inyectan están pensando principalmente en la parte vascular. Las lesiones de tejidos blandos y glándulas en medicina estética y en cirugía son muy importantes. También en cirugía plástica reconstructiva facial o de lifting, como deep plane facelift o algunos otros tipos de lifting, puede generar de alguna forma también lesiones nerviosas que por ecografía tal vez en algún momento podemos entenderla, planificarla o hacer una hidrodisección de la topografía para tratar de mejorar la planificación y evitar complicaciones. ¿Qué les parece? Nuestra idea en ese webinar del día de hoy es poder entender cómo una herramienta como Chrysalis y una herramienta como el ecógrafo juntos en una sola consulta puede realmente llevar tu consultorio y tus resultados a un siguiente nivel. Poder entonces realizar este tipo de reportes, en mi caso, que es como ya lo empezamos a hacer, va a llevar a que nuestros colegas médicos y los pacientes tengan una mayor tranquilidad para poder realizarse los procedimientos, quirúrgicos o no quirúrgicos. En el tema de hoy, que es cara, podemos ver que hay muchas razones.
entender si el paciente tiene una historia, un antecedente, un producto, qué tipo de producto está en su cara, si este producto, cuál es el volumen que tiene, dónde está impactando la anatomía, si disminuye la movilidad del músculo, la fascia, las estructuras, si hay una variante anatómica, la profundidad de la fosa piriforme, la profundidad de la fosa temporal, en dónde están las estructuras laterales, dónde están las arterias, dónde están las venas, dónde están los orificios. Para todo esto es importante realizar entonces la anatomía reconstruida por ecografía. Entonces los invito a que utilicemos el ecógrafo para hacer lo que yo llamo disección anatómica en tiempo real. De esa manera vamos a aprender a utilizar los productos para mejorar nuestros resultados. De esa forma, así de rápido y sencillo, terminamos este webinar. Espero que tengas algunas preguntas y si lo viste en nuestro canal de YouTube, déjalas escritas en nuestro chat que vamos a contestarte a la brevedad. Este es nuestro perfil. Aquí en este código QR puedes escribirnos y puedes dejarnos también comentarios. Ahora, para los que están en vivo, pueden decir si tienen alguna pregunta y estamos muy atentos. Muy bien, aquí estamos todos. ¿Quién tiene alguna preguntita? ¿Cómo les pareció? A ver, corto, preciso. Si necesitan saber algo, tenemos aquí un poco más y vamos a hablar un poquito de fundamentos de ecografía para los que no saben. Aquí no tienen mi cámara. ¿Cómo está? ¿Cómo les pareció? Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta de fundamentos de ecografía. Si tienen alguna pregunta de fundamentos de ecografía, me lo hacen saber. Nuestra idea en el webinar de hoy es que podamos empezar a entender cómo proyecto el futuro en una consulta de medicina estética y cirugía plástica facial. ¿Cómo lo proyecto? Realmente no solamente usando el ecógrafo o no solamente usando Chrysalis. Creo que estas herramientas tienen que unirse, fusionarse para tal vez tener unos resultados de otro nivel. Si tienes alguna pregunta, me lo puedes hacer saber, por favor. A ver. Muy bien, pues perfecto. Espero que les haya gustado. Pronto en las páginas de Chrysalis vamos a tener un mapa, un atlas muy preciso de lo que es la evaluación o el mapeo vascular junto a Chrysalis. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a realizar un protocolo de evaluación de paso a paso utilizando las imágenes de Chrysalis para que todos aquellos que empiecen a utilizar el ecógrafo se les facilite realizar un mapeo vascular paciente a paciente. Este es un desarrollo que creo que vamos a tener a mediano y largo plazo, pero ya vamos a realizar un protocolo para que ustedes lo hagan de forma análoga. Lo descarguen en un ebook y puedan realizarlo en su consultorio. Espero que a todos ustedes les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta. Gabriela Godínez, Josué Portilla, Ana Rivas, Natalia Medina, Iván González, Octavio Díaz, Jorge León, Ergaterán, que todavía están por allí con nosotros. Díganme si hay alguna consulta. De no ser así, terminamos nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, Gabriela, por el comentario. Perfecto. Muy bien, chicos. Como les dije, esto va a estar con un acceso libre en las plataformas de Chrysalis y en la plataforma de Hill Médica y en las plataformas de Ultrasonolab. Ultrasonolab es nuestra compañía de entrenamiento y educación médica continua en ecografía y anatomía ecográfica. Gracias a Chrysalis Latam por el apoyo y por realizar este tipo de espacios. Espero que podamos realizarlos más seguidos y ojalá a todos los que nos escuchen el día de hoy y en el futuro, en pregrabado ya sería eso, tomen esta herramienta para poder construir lo que yo llamo el futuro de la seguridad en cirugía plástica, en este caso
facial y medicina estética facial. Muchas gracias a todos. Feliz noche.